natural. ¿Qué ocurre en varias dimensiones? ¿De acuerdo? O sea, que ahora abandonamos el movimiento en una dimensión rectilínea. Ahora pasamos cinemática. Muy bien. Bueno, pues entonces tenemos que hacer una cosa parecida a lo que hicimos en una dimensión, que es podemos definir varias magnitudes físicas. La posición, el desplazamiento, la distancia recorrida, es decir, son las mismas, la distancia recorrida, la velocidad media, la velocidad instantánea. Podemos hablar de la aceleración media. Podemos hablar de la aceleración instantánea. Entonces, yo creo que lo mejor es, las definiciones son equivalentes, es decir, que ahora lo que tendremos es, hablando en general en 3 dimensiones, tendremos, fijaos, esta es una magnitud física que es vectorial, se va a dar la posición en la que se encuentra el cuerpo en un instante determinado, el desplazamiento también va a ser una magnitud vectorial, la distancia es escalar, la velocidad media vectorial, vectorial. Yo creo que lo mejor es que coja un archivo de matemática. Es un archivo similar. Voy a dejarlo acá para que veáis mi error. Vamos a... ¿Qué vamos a intentar? Es un archivo muy parecido al que teníais en una dimensión. Simplemente lo he multiplicado, por así decirlo, por 3. Es decir, que si trabajaba con un x de t, ¿no? Ahora le he añadido x de t y de t, z de t. Vamos a intentar definir, representar y analizar con las diferentes magnitudes físicas en el caso del movimiento. Ahí las tenéis. Entonces necesitamos buscar un ejemplo del movimiento. Y vamos a tomar como base lo mismo, el mismo juego. O sea, que no va a ser en general, aquí no podéis jugar en general con cualquier función, sino únicamente con polinomios. Podéis jugar con polinomios para cada una de las ejes cartesianos. Esto es importante. Fijaos, vamos a tomar como base polinomios en el tiempo que representan las componentes o coordenadas cartesianas del vector de posición del cuerpo en cualquier instante. Es decir, vamos a fijar y representar lo que en geometría se denomina, o sea, en matemáticas se denomina las ecuaciones paramétricas de la trayectoria de la partícula. ¿Cuál es el parámetro? O sea, primero tenéis que intentar recordar que hay diferentes formas, objetos geométricos, hay diferentes formas de representarlas matemáticamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, pensar en un plano, en una curva, o sea, hay diferentes formas. Una de ellas es precisamente la forma paramétrica. Tenemos forma paramétrica de una superficie, una forma paramétrica de una curva. En nuestro caso, lo que tenemos es una trayectoria, es una curva en el espacio. ¿Cuál es el papel que juega el parámetro en general en matemáticas? Pues no tiene por qué jugar no tiene que tener ningún sentido físico. Pero aquí, el sentido del parámetro es el tiempo. O sea, que sí tiene un sentido físico. ¿De acuerdo?
¿Qué podemos manipular? El grado y los coeficientes del polinomio interactivamente. Pues lo mismo, el mismo juego que antes, moviendo los localizadores. Hasta encontrar aquellos, utilizamos todo el sistema internacional y vamos a... no sé si lo ejecutarlo. No sé si necesito ejecutarlo. Vamos a hacer. Como veis, ya aquí aparece. Aquí tenemos, claro, las presentaciones gráficas en 3 dimensiones son un poco más complicadas de hacer, sobre todo a mano. Pero como tenemos matemática y el juego es más relativo. Vamos a ver. Nos partimos. Yo puedo manipular la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Dependen del parámetro del tiempo. En principio, pues, solo lineal aquí, pero puedo introducir nuevos. Una cosa como la que tenía parecida, ¿recordáis? Esto sería, por ejemplo, para la coordenada X. Aquí tengo un polinomio de tercer grado porque estoy haciendo una interpolación entre estos puntos. Otra, pues vamos a ver qué podemos hacer. No sea lo mismo. Ahí tenemos y el Z. Por ejemplo, o sea que ya tengo, fijaos, porque me sale, seguro que es un trabajo. Pero no lo voy a volver a ejecutar porque me empieza otra vez. Solamente voy a cambiar de submisible que sí. Ahí al copiarlo y pegarlo. Y a continuación, lo que queremos es representar esa trayectoria. Vamos. Ahí tenéis la trayectoria correspondiente. Claro, he tenido que ejecutar. Me ha salido un pelín complicado. Me gustaba más la con la que jugué los otros días. Ya sabía yo, digo, el polinomio se de tanto sistema así. Pero bueno, lo he hecho está, hay que apechugar, ¿no? Con lo que uno hace, sobre todo el día del computer. Entonces, ¿no? Lo único, fijaos, eso es antes de quitar de la pantalla qué función he utilizado para representar esta curva. He dicho una forma paramétrica, ¿no? Pues como veis aquí, lo importante es plot paramétrico en 3 dimensiones. Hay uno en 2 dimensiones, que es en el 3D, son muy bonitas. Pero si jugáis en la documentación y veis los ejemplos, veis ejemplos muy bonitos de representaciones de curvas y de superficies. Esto me permite también hacer superficies en 3 dimensiones paramétricas. Bueno, pues una vez que ya lo he puesto, he marcado aquí, marco los ejes, X y Z, porque al girarlo en 3 dimensiones uno pierde la perspectiva, no sabe ya dónde. En cuanto empiece a girarlo, uno no tiene ya ni idea de por dónde queda el eje Y y el eje Z. Y nada,
espero, no va a ser muy rápido. Bueno, sí, y juego con él. Pasa que ahora lo tengo que hacer un poco más pequeño, porque si no voy a estar, no puedo verlo. El punto rojo es la partícula del t igual a menos 3 segundos, si no me equivoco, que es cuando empiezo. Menudo lazo que me sale. Pero ahora, para que veáis que no se corta, o que parece así, parece que se está cortando, por lo menos yo veo en 2 puntos que se corta, no se corta. Ahora lo veis. Entonces, es esto, menudo lazo que me sale. Con esto. Esa es nuestra trayectoria. Yo creo que la voy a modificar dentro de poco por una razón, porque en cuanto vaya a poner el vector de posición y eso me va a salir. Pero bueno, voy a probar, no vaya a ser que se vea bien con estas. Y ahora que vamos a representar el vector de posición, es decir, el vector que me da dónde se encuentra en cada instante el cacharro. Aquí, como veis, lo único que hago es representar en 3 dimensiones, gráficos 3D, me permite representar objetos, puntos, esferas, flechas, cubos, tubos, diferentes cosas, elementos. El cubo del tiempo no tiene dirección. ¿Dónde? Salió el lazo. Ahí no viene a representar tiempo. La de abajo, ahí. Bueno, aquí no sé qué he hecho, que no sé salido ahí. Esta es la anterior que tenía que hacer. Un segundo. No sé por qué me cambió la... Sí, dime la pregunta, es que estaba mirando una... El cubo, el tiempo no viene a representar nada. No puedes decir que este eje es... Sí, aquí tengo el eje Y, el eje X, y donde tengo el eje Z. El tiempo, este es, por ejemplo, para el tiempo t igual a menos 3. Fíjate cuando se mueve. O sea, son fotos. Es una película lo que estás viendo. ¿Cómo vas a representar? Y el tiempo no tiene representación. En la gráfica de arriba tienes una posición X para infinidad de tiempo. Sí, claro. Ahí represento cuál es la coordenada X en función del tiempo, cuál es la coordenada Y en función del tiempo y cuál es la coordenada Z en función del tiempo. ¿Podría hacerlo? La pregunta de nuestro compañero, ¿podría hacer una representación? ¿Puedo hacerla? No. ¿Por qué? Porque son 4 dimensiones. 3 más 1, sí. Si viviésemos en un espacio en el que no pudiese representar gráficamente 4 dimensiones, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero tenemos un pequeño problema. En ese caso no lo puedo hacer. ¿Me entiendes? O sea, que tú añadirías un eje más. Pero entonces estás en un espacio, en el espacio en el que nos movemos es realmente de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. ¿Vale? Muy bien, y ahora no sé por qué me ha cambiado el tipo de curva. Eso no, ahora mismo no tengo ni idea. Ahí tengo que pensar qué es lo que... Por eso no me gusta este punto, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver, Miguel, ¿sabes? Si logramos ver algo. ¿Recordáis lo que hacía en una dimensión? El desplazamiento. ¿Cómo definía el desplazamiento?
sea, el vector de posición en coordenadas cartesianas. Hay algo que me pierda hoy me quiero también ver. Si hay algún comentario, me gustaría también escucharlo. ¿Hay algo importante? O que no sea importante, no pasa nada. ¿Alguna duda o alguna cuestión o algo que nos guste de la representación gráfica? Lo intento cambiar. Siempre que esté en mis manos, me gusta, o sea, que me digáis, oye, ¿cómo serías? Siempre intento a gusto de la línea. ¿Hay algo por ahí detrás? ¿Sí o no? Y eso es un poco más de vamos a ver. Es decir, que lo único que he hecho ha sido, fijaos, el vector de posición en coordenadas cartesianas. Y ahora, ¿cuál es el desplazamiento? Desplazamiento naturalmente en un intervalo de tiempo. En un intervalo de 2, la matriz vectorial, R2 menos R1, es decir, ¿cuál es? El tipo de 2 menos simplemente eso. Es decir, que tenemos naturalmente tres coordenadas. Tendremos delta de x, delta de y, delta. Porque claro, ahora estamos trabajando con vectores y eso sí lo tenéis que saber y recordar. Esta raíz de los vectores lo vamos a ver ahora gráficamente, ¿sabes? Esta. Hacemos otra vez. Se me ha ido el por poner. Vamos a poner un polinomio más, se vea un poco más fácil, ¿de acuerdo? Voy a cambiar un poco, si no es demasiado, vamos a quitarlo. Esto era el z y x, vamos a dejarlo así. Vamos a ejecutar esto. Aquí también sale ahora. No, pues no debería decirlo. O sea, ha guardado las alternativas. Es la que no. Con el anterior. Estaba dándole a la tecla, perdón.
haciendo limitadas. Antes también. O sea, ahora mismo me he dado cuenta de que justo con los dedos no lo estaba ejecutando. Con eso tan simple como esa aplicación. Bueno, aquí tenemos el nombre. En este caso, un poco más sencillo. Ahora ya solo hace. No hace tanta curva como tenemos. Una pregunta. No puede hacer giros bruscos, ¿no? La gráfica. ¿Tiene que ser derivada en todos sus puntos o depende de...? Hombre, fíjate lo que tienes aquí. Estos polinomios. O sea, que si derivas puedes saber hasta qué. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo se te va a hacer cero las derivadas? Vamos a ver. Ahora ya tenemos aquí. Es coincidencia que siempre, cuando va a salir de la gráfica, acelere la evolución. Hombre, tal. Fijaos cómo lo he hecho yo aquí. Depende de cómo haya puesto yo las coordenadas X y Y. Es decir, que realmente lo que estáis viendo ahí, si os fijáis en las pendientes, porque ahora, claro, el significado es lo mismo que antes multiplicado por 3. Es decir, que uno ya tiene que tener en cuenta cómo sería la velocidad instantánea para componente X. Pues uno está viendo la pendiente, bueno, en este caso, componente X. ¿Cómo sería la velocidad? Positiva, positiva, menos positiva, menos positiva, 0, negativa, 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 menos negativa, 0, vuelve a crecer, positiva, positiva, positiva. Esa es la componente X de la velocidad. Pero yo lo que quiero es verlo a veces, la velocidad media entendido. Cuando los ejes la velocidad es positiva es cuando más acelera. Hombre, lo que quieres ver la aceleración, tienes que hacer la segunda derivada. ¿Cómo sería, así a simple vista, la aceleración? Bueno, la pregunta, o sea, es fijarse en este dibujo. ¿Cómo sería la aceleración componente X? Fijaos, simplemente de la posición, ¿eh? O sea, que uno tiene que mentalmente hacer la derivada dos veces. No, la pendiente es la velocidad, ahí tengo la posición. O sea, que la pendiente me representa la velocidad. Componente X, estoy en la X, ¿de acuerdo? Y ahora la aceleración sería otra derivada. He dicho, fijaos, ¿cómo cambia la velocidad? Positivo, menos positivo, menos positivo, menos positivo, 0, negativo, negativo, es decir, que la aceleración en este tramo, más o menos desde aquí hasta aquí, es negativa. La aceleración es negativa. Positivo, menos positivo, ¿cómo cambia? La aceleración es negativa. Aquí, más o menos, cualitativamente, componente X. Estoy hablando de la componente X. ¿Está claro? Solo estoy viendo la representación del eje X, o sea, de la componente X. ¿Y cómo se hace para mirar la aceleración entre los tres componentes? No, eso es lo que estoy intentando representar para el público. O sea, verlo, fijaos que es un vector, verlo en el espacio. Aquí estoy hablando primero de las componentes, estoy poniendo la forma paramétrica. Luego represento la trayectoria. Claro, voy a representar la derivada, la velocidad, que es la velocidad instantánea, eso es lo que quiero que veáis. Ese es el cuadro. Algo menos, más. ¿Qué ocurriría si las tres componentes de la función, o sea, x de t, y de t y z de t, fueran iguales la función? Otra vez, perdona, si las componentes, si fueran tres funciones iguales. Si fueran las tres funciones iguales, O sea, ¿cómo sería la trayectoria? sí. Hazlo. Cuando tengas el archivo lo haces. Y me lo puedes prestar. ¿De acuerdo? Uno va, fíjate que aquí te estás moviendo en el sentido positivo del eje X, luego reculas hacia atrás y luego te mueves hacia adelante. O sea, que tienes que hacer una combinación de las tres cosas. Hay personas que, digamos, piensan tridimensionalmente muy bien y serían capaces de dibujar esa trayectoria. Bueno, es un juego, es decir, es no como un sudoku, pensar a ver cómo sería. No es que sea inmediato, precisamente. Pero cuidado, que hemos pasado de una pregunta sin terminar la otra. Me habéis preguntado por la aceleración y yo digo, ¿puede uno pensar de la posición llegar a la aceleración? Ya habéis visto. Me he fijado en las pendientes para ver la velocidad. Positivo, menos positivo, 0, más negativo, menos negativo, más o menos cualitativamente por aquí. Aquí tengo la pendiente más negativa. Luego se hace menos negativa, 0, más positiva, es decir, que desde aquí hasta aquí más o menos
tengo una aceleración que es negativa, aquí se hace 0 y a partir pasa a ser positivo. ¿Está claro? Pero eso es para una dimensión, o sea que no es nada nuevo. Yo me cogería ahora aquí la de I y podría hacer un análisis parecido. ¿Cómo es la velocidad? Componente I, pendiente negativa, por lo tanto la componente I va a decir negativa, menos negativa, menos negativa, menos negativa, 0, positiva, positiva, quiere decir que la aceleración es en todo este tramo, desde menos 3 hasta más 4 segundos, que es lo que estoy representando, ¿qué es? La aceleración rápida. Es positiva. ¿No? Muy bien. Y en este caso, pues sería una cosa parecida, si veis es al contrario, ¿no? Lo había puesto. Bien. Estábamos con la... Este es nuestro lado. O sea, que la pregunta de nuestro compañero, ¿y cómo es el...? Pues eso, ahí ya lo tengo, no tengo que romperme mucho la cabeza. Y ahora estábamos por aquí, este. Muy bien, T sub 1 y T sub 2. O sea que lo primero que voy a representar es el vector de posición. El vector de desplazamiento voy a ponerlo entre los dos. Quiero saber, ¿verdad? No sé. No lo sé. Pero por parar para echaros la regañina, no a los que tengo por aquí dentro, sino directas. Vamos, me parece ya que con 18 años venís bastante mal educados. Alguna parte. Bueno, tenemos, fijaos, el origen que he hecho en este momento, un segundo, que voy a hacer la descripción. Aquí el origen de coordenadas, porque este cubo, fijaos que va desde, en el eje, por ejemplo, va desde menos 10 metros hasta 20 metros, ¿no? ¿Lo veis así? Desde menos 10 hasta 20, sí lo puse yo, desde menos 10 hasta 20. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo T sub 1 corresponde a este vector de donde aquí viene, fijaos que lo sé, porque lo muevo. Este es el vector de posición en T sub 1. ¿Cuál es el vector de posición en T sub 2? Donde está la otra parte. ¿Cuál es el vector de desplazamiento? La resta de los dos, a ver si lo veo bien aquí. Fijaos, el vector que va desde aquí hasta aquí es el vector de desplazamiento en el intervalo T1, T2. ¿Está claro? ¿Entendí? Si hago, naturalmente ahora viene, puedo decir, defino la velocidad media. Nos vamos a acercar a una cosa muy importante. Eso tiene que tenerlo todo el mundo más claro que el agua si quiere aprobar la asignatura. Bueno, ya lo deberéis saber. Es decir, que ya tenemos ahí, ¿no? Simplemente el vector de desplazamiento no tiene mayor dificultad, creo yo, ¿no? Tengo ahí velocidad media. No podría hacerlo del cambio. ¿Qué vamos a cogernos? Vamos a cogernos el desplazamiento, dividirlo por el tiempo y ya lo tenemos en el intervalo. T1, T2, intervalo T es T2 menos T. Es vectorial, hombre. El salario es un vector con una cosa de las unidades por segundo. Es decir, que si yo cojo otra vez esta representación, aquí, fijaos, aquí es T sub 1, la partícula se encuentra aquí en T sub 2, este es el desplazamiento. Como es el vector velocidad media, tiene la misma dirección y el mismo sentido que ese vector que estáis viendo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. Perfecto. Velocidad instantánea. Pues es hacer el límite, ¿no? Hacemos tender T sub 2 hacia T sub 1, por ejemplo. Lo que tenemos es, a ver,
velocidad instantánea en el tiempo. Muy bien, pues vamos a hacer tenders, a ver qué es lo que hay. Vamos a ponernos un T1 que no sea tan esquinado por ahí. Vamos a ponernos por aquí. Este es T1. Y ahora hago tender T1 hacia T2. Fijaos, ese vector se va haciendo, ese es el desplazamiento. Es decir, ahí veis una línea de puntos, ¿no? En el límite, ¿cuál es la dirección de ese vector? Delta verde dividido por delta d. ¿Qué dirección en el espacio es? Es la dirección tangente a la curva. La dirección tangente a la curva en el punto consolidado. Es decir, que a sangre en la cabeza. Hay que marcarse. Para entenderlo. O sea, que si hago el juego esto de la representación gráfica es para que podáis jugar y a ver si jugando, pues hay una parte que se lo aprendería sin el juego, pero otra parte son tan pequeños que necesitan jugar un poco para aprender. Es decir, que la velocidad instantánea es su dirección, es un vector, es tangente, es siempre tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? Claro, en matemáticas, en geometría, ¿cómo se halla la dirección tangente a una curva en general? Si me da la forma paramétrica, lo está escribiendo. Simplemente es como desviando frente a ese parámetro. Tan sencillo como eso. Bueno, ¿cómo son las componentes? Evidentemente, esto es un vector, ¿no? Yo tengo un vector que será aquí, tendrá componente X, cartesianas, componente Z. Como es la componente X, es delta de X tiende a 0, delta de X, delta. Es decir, que por eso digo para VI lo mismo, y para VZ lo mismo. Por eso digo que el problema está triplicado. Es lo mismo para una dimensión, la trasladamos a las otras dos dimensiones. ¿Está claro? Pero que quede muy claro eso. Ese vector tiene una dirección siempre que es tangente a la trayectoria. Es decir, que si a mí me dicen cómo me muestran una trayectoria en el espacio, la curva, yo sé algo acerca de su velocidad instantánea en cualquier punto. Sí, sé cuál va a ser la dirección del vector velocidad. El sentido, no lo voy a saber, porque simplemente me están dibujando la curva. Su módulo tampoco lo voy a saber, porque eso también depende de cómo de rápido se está moviendo a lo largo de esa curva. Pero sí sé algo, sé la dirección de ese vector. ¿Está claro? Es decir, que si a mí me preguntasen, me dijesen cuál es, oye, dame un vector unitario que me dé la dirección tangente a esa curva, que es lo que tendría que hacer. Simplemente cogerme V, hallar V, y dividirlo por su. Esto es un vector unitario que me da la dirección tangente a la curva en cualquier punto posible. Bueno, claro, también aquí no he dicho explícitamente cómo se hace, qué significa este límite. Naturalmente es la derivada. Es decir, que aquí tenemos la derivada del vector de posición con respecto al tiempo, y aquí para cada una de sus componentes. ¿Está claro? ¿Se pueden derivar vectores? Hombre, claro. Se deriva cada una de sus componentes. Lo que tengo aquí es Vx, Vy, Vz, V, la derivada de R con respecto al tiempo, que va a ser eso. Si lo queréis poner X punto, Y punto, Z punto. Bueno, el punto significa la derivada temporal.
más condensadas. Bien, ya estáis viendo que el tipo de problema es igual que en una dimensión. Es decir, que si a mí me dan como información datos, me dicen cómo es la posición, RDT, y me dicen haya la velocidad, VDT, el proceso es naturalmente. ¿Está claro? Bien, en esta representación que tenéis aquí solo he llegado a representar la velocidad. Voy a jugar por una última vez así, fijaos, esta es la posición en T1, la posición en T2. Aquí veis, no se ve muy bien, pero eso es la calidad del productor, el color que he elegido, que no es el más adecuado. Aquí veis una línea de puntos, esa es la dirección tangente. ¿Cómo veis que he dibujado la dirección tangente? Una recta tangente cada vez, precisamente he hallado el vector unitario y ya tengo la recta. Pero aquí veis sobre esa recta punteada, veis un vector, veis aquí la cabeza de ese vector. Ese vector es el vector velocidad instantánea, ¿en qué punto? En el peso. Entonces, si yo juego a acercarme, como veis, el vector velocidad media tiende, bueno, vector velocidad media, vector desplazamiento, la dirección del vector desplazamiento tiende naturalmente a la dirección del vector velocidad instantánea. ¿Alguna duda? Vuelta de tuerca. Aquí podríamos añadir otra vuelta de tuerca, es qué ocurre con la aceleración. En el intervalo P1, eso, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente decir, bueno, vamos a ver cómo es la velocidad en el tipo T2, la velocidad en el tipo T1, esa sería la aceleración media que, como veis, es otra. Aquí tenemos un delta V. ¿Está claro? La aceleración instantánea. Pues esa capacidad en un instante de tiempo va a ser la derivada de la velocidad. Es decir, la derivada segunda de la posición correspondiente. Esto va a tener dos componentes, es un vector, y para cada una de ellas voy a tener que para el componente X, lo que tenemos es simplemente la derivada de la componente X de la velocidad con respecto al tiempo, que es la derivada segunda de la componente X respecto al tiempo. Es decir, que es triplicar el trabajo aproximado. ¿Está claro? Fijaos, importante. ¿Qué ocurría en una dimensión con el vector aceleración? La aceleración lo que me está dando es cómo cambia cambios de la velocidad en el tiempo. Es la información que me está dando la aceleración, cómo cambia la velocidad en el tiempo. La velocidad es un vector, ¿entendido? O sea que ahora sí viene un cambio importante de una dimensión a 3 dimensiones. Un movimiento rectilíneo o un movimiento curvilíneo. Sí, la velocidad es un vector, por lo tanto viene caracterizado ¿por qué? Por la dirección, el sentido y el módulo, 3 cosas. Es decir, que la aceleración me va a dar información de
cómo cambia el módulo de la velocidad y cómo cambia la dirección de la velocidad. Ambas cosas. Cambios en la dirección. Dirección de la velocidad. En el módulo. Y ahora digo, claro, aquí viene un aspecto que es importante, que ya es diferente, digamos, más complicado que en una dimensión, evidentemente. En una dimensión, en un movimiento rectilíneo, ¿cambiaba la dirección del vector velocidad? No. Claro, solo tenía esa dimensión, por lo tanto, en ese sentido, claro, era mucho más fácil. La aceleración, ¿qué dirección iba a tener? La misma dirección, tanto el vector velocidad como el vector aceleración tenían la dirección de la dirección en el espacio, del eje en el espacio a lo largo se estaba moviendo el cuerpo, simplemente. Pero aquí no. Aquí va a haber cambios, en general, cambios en la dirección. Lo estáis viendo, ¿no? Cuando hacemos esta representación, algo será igual para cada uno. Eso, desde luego, no es un buen signo de programación. Eso sí que no es un signo en absoluto de algo para mí ahí. Bueno, esta, ya no voy a cambiar. Esta es la que tenía guardada, con la que había jugado yo. Es más. Fijaos en el vector velocidad. Este es el vector velocidad en este instante. Fijaos, cambia su dirección, ¿no? Sobre todo aquí en esta zona. ¿Veis cómo cambia su dirección? Es decir, que hay cambios en la dirección y también uno observa que hay cambios en la longitud de ese vector, en el módulo de ese vector. Bien. Uno diría, bueno, ¿y hay algún sentido geométrico tan sencillo como para la velocidad? En el caso de la velocidad es simplemente, ¿no? La dirección del vector de velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Bueno, en este caso no es tan sencillo. Lo vamos a discutir más adelante, lo dejo para un poquito más adelante. Digamos, ¿cuál va a ser? ¿Puede tener cualquier dirección? No. Si uno observa la trayectoria, no puede tener cualquier dirección. Pero vamos a dejarlo para un caso sencillo, que va a ser un movimiento circular. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta respecto a la velocidad, a la aceleración? Como veis, entonces hemos discutido un tipo de problema es. Yo sé cuál es el vector posición, allá en el vector velocidad y el vector aceleración. ¿Qué ocurre si a mí me dicen, tú tienes esta aceleración, este vector aceleración, y me tienes que decir cómo es la trayectoria que sigue esa partícula? Ese es el segundo tipo de problema. Tenemos el primer tipo, R de t, allá V de t, y al derivar pero ahora el segundo tipo es, a mí me da A de t y necesito V de t. Claro, uno está diciendo ahí, sin efecto, que aquí sí que hay que tomar los el proceso es justo lo contrario, que es integral. Pero es equivalente, no, necesitamos más información, es decir, más una solución inicial. Que va a ser la velocidad. Como es el vector velocidad, cuidado. El vector velocidad tiene un instante de tiempo, pues 0. Y una vez que tenga esto, necesito integrar otra vez, necesito otra condición inicial en la posición.
voy a usar el mismo, vuelvo a insistir, fijaos que he repetido, no tiene por qué ser el mismo instante de tiempo que sucede. Necesito dos condiciones iniciales. Si me dan la aceleración. Naturalmente, si me dan la velocidad, solo necesito uno. Derivar vectores se puede hacer, ya lo estoy viendo, simplemente derivar cada una de las componentes cartesianas. Integrar vectores, también se puede integrar, claro, es integrando cada una de ellas. Incluso se puede hacer sin necesidad de desdoblar. Lo voy a hacer para un caso particular, que es el que conocéis vosotros.